Cara a Cara con Rosalía. Gracias por habernos acompañado, gracias a nuestros invitados y concretamente a quienes hacen la prefectura o el gobierno de la provincia de La Suay. Y veamos qué tenemos ahora en el segmento cultural. El aporte que la investigación y la ciencia han brindado al mundo es significativa en el ámbito de la salud, de la tecnología, de la educación y de otras materias. Diferentes tipos de descubrimientos e inventos han marcado la pauta de la evolución de la humanidad con un carácter positivo, pero desafortunadamente el potencial de muchos científicos también ha sido aprovechado con fines perversos. Hace 67 años, el 6 de agosto de 1945, iba a ocurrir uno de los hechos más trágicos de la historia universal, perpetrado por motivaciones bélicas, pero inducido por una investigación científica revolucionaria para la época. A las 8:15 de la mañana de ese día, un avión bombardero estadounidense denominado Enola Gay, manejado por el piloto Paul Tibbets, descargaba sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica de la historia desarrollada como instrumento de guerra. Una exorbitante explosión, estimada en una detonación de más de 13.000 toneladas de trinitrotolueno, explosivo más conocido como TNT, tardó menos de un minuto en destruir gran parte de Hiroshima, debido a su prolongado alcance de aproximadamente 60 kilómetros a la redonda. Se calcula que las víctimas que murieron instantáneamente fueron entre 70.000 y 80.000. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, una segunda bomba azotaba la localidad de Nagasaki, también en Japón. Con una intensidad de alrededor de 3.000 grados centígrados de temperatura y una fuerza de más de 20.000 toneladas de TNT, perdían la vida aproximadamente 75.000 personas. Los decesos en ambas ciudades se fueron sumando con el paso de los meses y los años. Se contabilizaron más de 200.000 fallecidos. La radiación que emanó la bomba generó graves secuelas a mediano y largo plazo en la salud de los habitantes de Hiroshima y Nagasaki. Estos fatales episodios de la historia contemporánea tuvieron su origen en el Proyecto Manhattan, un plan bélico que el gobierno de los Estados Unidos elaboró durante la Segunda Guerra Mundial. En 1939, un grupo de científicos nucleares solicitaron a Albert Einstein, uno de los físicos más importantes que ha tenido el mundo, que advierta al presidente estadounidense de ese entonces, Franklin Roosevelt, del riesgo de que el ejército nazi construya una bomba atómica con uranio, debido a la inmensa cantidad de energía que ese elemento químico podría generar mediante el proceso de fisión nuclear. Esa información que Einstein compartió a Roosevelt despertó las primeras inquietudes de los norteamericanos por desarrollar una bomba atómica propia, con lo que nacía el Proyecto Manhattan. El progresivo avance del proyecto iba de la mano con el deterioro de la relación de los Estados Unidos con Japón. Entre las décadas de los 20 y los 30, ambos países habían acumulado disputas por diferencias en asuntos territoriales, tratados marítimos, medidas comerciales restrictivas, entre otros. Y este creciente conflicto tuvo su punto máximo en Pearl Harbor, ataque contundente que la Marina y la aviación japonesa consumaron contra una flota de la Armada estadounidense en Hawái. La muerte de más de 2.000 militares norteamericanos, junto con decenas de civiles, más la destrucción de embarcaciones y contingentes del ejército de Estados Unidos, catapultó al desarrollo completo del Proyecto Manhattan. Después de un proceso de varios años en el que intervinieron varios científicos sin la participación de Einstein, apoyados por miles de colaboradores y empleados, quienes contaron con la infraestructura completa para desarrollar la bomba nuclear, el 16 de julio de 1945 se llevaba a cabo la prueba Trinity en el desierto de Alamogordo, al suroeste de Estados Unidos. Esa fue la primera vez en la historia que explotaba una bomba atómica. Con la ejecución de la prueba, todo estaba listo para que el infierno se apodere de Hiroshima y Nagasaki. Capítulos de la historia que esperamos que no tengan segunda parte. Nuevamente gracias, y entendemos que ustedes están claros de saber cómo se administra un gobierno provincial. Veamos ahora
¿Qué pasa con el segmento de la comunidad? Mi trabajo en Santillana y en la Fundación. Hace algunos días, Ecuador recibió la visita de Mariano Jabonero, director de Relaciones Institucionales del Grupo Santillana y director de Programas Educativos de la Fundación Santillana, entidades que trabajan en pro de la educación de América Latina. Atrás quedaron los tiempos que la educación era un privilegio. Actualmente Ecuador, tras un largo y permanente proceso, está entre los países que implementa mejoras en su sistema educativo, con la mira puesta en alcanzar una excelencia educativa. Se ha producido un fenómeno histórico diferente, y es que el avance de la educación en América es un avance ya que se empieza, digamos, a percibir. Se ha producido un cambio sustantivo, tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. La educación en América Latina, hay más educación, la oferta educativa se ha incrementado notablemente, hay una mayor cobertura educativa. Tenemos que pensar que en el caso de América la media de cobertura de educación primaria está casi en el 100%, cosa que en la historia jamás había ni soñado. Para responder a este proceso de mejora en la educación, emprendida por los gobiernos e instituciones privadas en América Latina, en general y en Ecuador en particular, Grupo Santillana viene aportando no solo con la elaboración de textos, sino que adapta sus contenidos de acuerdo a los parámetros educativos y culturales de cada país. Este modelo de trabajo, en el que se respetan las particularidades de cada país, ha convertido a su trabajo en exitoso y le ha granjeado a este grupo la gratitud y el reconocimiento de los pueblos a los que sirve. Santillana ha tenido muy en cuenta un principio que se llama soberanía educativa. Y es que cada país, cada república decide cuál es su oferta educativa, cuál es su modelo de enseñanza, que responde a modelos pedagógicos, modelos políticos, sociales, pedagógicos y culturales y lingüísticos. Todo ese conjunto de elementos son los que ponen la respuesta de Santillana en cada país. Los contenidos educativos de Santillana en Ecuador son ecuatorianos, hechos por ecuatorianos y desde Ecuador. La actividad educativa es una tarea de todos, entidades públicas, privadas, Ministerio de Educación y empresas editoras. Leticia es la capital del departamento del Amazonas, ubicada en el extremo sur de Colombia, construida sobre el margen izquierdo del río Amazonas. A pesar de estar alejada de los principales centros urbanos del país y sin comunicación por carretera, constituye un nexo comercial importante con Brasil, debido a su situación de ciudad limítrofe cercana al hito tripartito con Perú y Brasil. Su comunicación con el interior del país es aérea, para lo cual la ciudad dispone de una adecuada infraestructura. En su época más oscura, sufrió la peste del narcotráfico. Sin embargo, Leticia es ahora una localidad apacible de unos 42.000 habitantes entre indígenas y colonos. Debido a su ubicación entre la selva y el río, se ha ido convirtiendo poco a poco en un gran destino ecoturístico lleno de aventura y naturaleza. En esta zona se calculan más de 60.000 especies de árboles, motivo por el que al caminar se puede encontrar con aves y animales silvestres, que junto a las embarcaciones brindan al turista un paisaje sin igual. Entre sus varios atractivos se encuentra el Parque Nacional Natural Amacayacu y la Isla de los Micos, lugares únicos en el mundo. La gente de sus poblados practica una convivencia dinámica. Atrás quedó el pasado colonial, cuando España y Portugal disputaban la supremacía del Gran Río. Cabe recalcar que un gran porcentaje de la población es indígena. Entre ellas se distinguen los nucacs, aún nómadas, los huitotos, guayas, tucanos, ticunas, camsas e ingas. La ciudad cuenta con una buena infraestructura, auditorios para conferencias, hoteles, hospitales, telecomunicaciones y transporte. Leticia está preparada para recibir a sus turistas y tratarlos como se merecen. Por esta razón, si busca una aventura amazónica, le recomendamos visitar Leticia, un paraíso no muy conocido, pero donde podrá pasar inolvidables momentos.